Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Dan Martona, vengo a dar un testimonio que el Señor hizo una obra en mi hija, que yo considero que es un milagro. El día martes, en horas de la noche, a las 9 de la noche, mi hija presentó un dolor. Ella dice que presentó el dolor a partir de las 6 de la tarde y me dijo a las 9 de la noche. En ese momento mi esposo se encontraba aquí, mi suegra, y le dije, lo llamé inmediatamente y le dije que me llevara al Seguro Social porque ya ella no aguantaba el dolor y estaba como revolcándose en la cama. Él llega como a las 10 de la noche y nos dirigimos al Seguro Social. En el Seguro Social hicieron unos exámenes físicos y bien, todo salió positivo porque pensaban que era una apendicitis. Me refirieron de una vez a la cirugía pediátrica del hospital y cuando llegué le volvieron a hacer los exámenes físicos y me dijeron que presentaba como un cuadro, como si fuera apendicitis. Me dijeron que le iban a colocar omeprazol y suero a través de la vena. Le colocaron el suero y efectivamente se le fue quitando el dolor. Como a las 2:30 de la mañana la volvieron a revisar y bueno, otra cosa que no quiero pasar en blanco fue que durante el trayecto de que íbamos camino al hospital y íbamos clamando y orándole al Señor pidiéndole por su sanidad. Yo sabía, porque es un testimonio aparte, de que el Señor hizo una obra, un milagro en mí, porque convulsioné durante toda mi vida hasta los 14 años. Y bueno, el Señor también me curó de eso. Le mandaron en la mañana, le mandaron a hacer un eco abdominal con enfoque renal, en el cual sacó que tenía cálculos de casi 1 milímetro en cada riñón. De esos cálculos no se le podían bajar por la uretra y ameritaban operación o que lo viera un especialista nefrólogo para que la examinara y viera si se podía médicamente destruir o la tenían que intervenir. Bueno, cuando yo le fui a hacer eso, lo volví a llevar al hospital. Y me dijeron que, bueno, que la llevara a un especialista, pero en imágenes, que le volviera a hacer otro eco, pero especialista en imágenes para realizarlo como más profundamente. En la mañana que yo le iba a hacer ese eco, mi mamá me dice que confíe en el Señor y que ore, y que siga creyendo de que el Señor podía hacer la obra en ella. Cuando me dirijo allá, yo le digo a ella que confíe en el Señor y que crea que el Señor puede hacer su obra en ella. Entramos al consultorio y cuando la doctora la está revisando, ella no tenía nada. Y yo digo que el Señor hizo un milagro en ella porque, o sea, la doctora la revisó por todas partes, por 1000 maneras, de diferentes formas y no tenía nada. En la parte donde me tenían hospitalizada con el suero y el medicamento, yo sentía como si una mano me estuviera tocando en la mano izquierda, donde tenía la vía. Entonces, en ese momento yo sentía que me estaban apretando como en la mano y yo sentía como que el dolor ya se me estaba yendo, como que, o sea, me apretaban y se me iba desapareciendo. Entonces, yo en ese momento yo dije que yo ya estaba sana, que ya yo no tenía nada. Entonces, al ratico mi mamá me despierta, que ya se me había quitado el suero. Entonces me pregunta que cómo me sentía yo.
Yo le dije que no sentía nada, que ya se me había quitado el dolor, pero cuando la doctora me hizo los exámenes otra vez, seguía sintiendo como unos puñazos, pero no lo sentía como lo tenía anteriormente. También en la parte donde fuimos a la especialista, que ella cuando le dijo a mi mamá que yo no tenía nada, yo cuando estaba entrando, yo me paré y abracé a mi mamá. Entonces yo en mi mente decía que ya yo estaba sana, que yo no tenía nada. Cuando me estaban empezando el eco, yo decía en mi mente que yo no tenía nada, que ya yo estaba sana, que en el nombre del Señor Jesucristo ya yo estaba sana. Y cuando la doctora me dice que yo no tengo nada, que mis riñones están bellos, nada, que ya yo estaba sana, yo no sabía qué hacer, si reírme, llorar, no sabía qué hacer y bueno, fuera del Señor. Bueno, a todos los que nos escuchan, quiero recomendarles que busquen más al Señor y que consideren que el Señor los escucha, que Él no nos abandona y que Él siempre está presente en nuestra vida. Que así por más difícil o más fuerte que lo veas, el Señor siempre nos va a encontrar una salida. Y solo confiando, orando, y de verdad que, o sea, en todos los aspectos de la vida, el Señor siempre está presente. Ella fue sana y bueno, hay que darle la gloria y la honra al Señor porque se glorificó una vez más con nosotras. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 7. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos con la ayuda del Señor, la guianza del Espíritu Santo, como el Espíritu siempre establece como una norma, el que Él nos dé el alimento y que en esta hora también una vez más el Señor pueda hablarnos a todos, el Señor pueda enseñarnos a todos y pueda guiarnos hacia donde Él quiere que nosotros miremos y que hagamos lo que Él quiere. Porque cuando la palabra sale, Dios establece su voluntad y establece el rumbo que el pueblo del Señor debe tomar. Estos mensajes no son para todo el mundo. Estos mensajes son para los que creen a Dios, para los creyentes en Dios, para los que creen la palabra, para los que creen toda la palabra, no una parte de la palabra. Porque si vamos a un filtro, cada vez el filtro se vuelve más y más y más estricto. No es solamente decir para los que creen en el Señor Jesucristo. Muchos dicen creer en el Señor Jesucristo, pero no creen toda su palabra. Y automáticamente, al no creer una parte de la palabra, en realidad no creen. Ojo, porque usted no puede decir que cree en el Señor Jesucristo cuando no cree la palabra o una parte de la palabra. La incredulidad y la fe no se pueden unir. Es imposible. Usted no puede atribuirle a nuestro Señor Jesucristo incredulidad, no. Usted muestra que cree cuando cree toda la palabra que sale de la boca de Dios, no una parte nada más. Hágase un examen, usted quien me escucha y que reclama ser un creyente. ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Usted cree lo que le dijeron? ¿Lo que dice su denominación? ¿Usted cree es lo que usted considera que es la verdad? ¿O usted cree todo lo que la Biblia dice? Si usted cree todo lo que la Biblia dice, entonces para usted este mensaje. Porque la incredulidad no puede unirse a la fe. Es algo que son dos polos opuestos. Si usted quiere recibir la bendición de Dios, si quiere que Dios le hable, usted tiene que creer toda la palabra, no una parte de la palabra. Porque Dios le puede hablar por esa parte que usted no cree,
¿Y qué va a hacer usted? Le va a dar la espalda a Dios y va a ignorar como si no escuchara. Voy a hacer que no escuche eso. Hay personas que creen así y dicen, bueno, me voy a hacer que el que no escuché. En las cosas del Señor no son así. Usted tiene, y Dios lo hace responsable a usted por la predicación del Evangelio y por la vindicación. Porque si en su iglesia no predican eso y no enseñan eso, Dios se va a encargar de que la vindicación sea conocida por usted, quien no cree una parte de la palabra. Dios va a hacer que usted, quien me escucha en esta hora, pueda ver y comprobar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que la palabra se cumple. La incredulidad del hombre no anula la palabra del Señor, no la anula. Antes, la palabra siempre se va a cumplir, porque siempre Dios tiene hombres y mujeres que no limitan a Dios, sino que creen todo lo que Dios habla. Fíjense los fundamentos que Dios está estableciendo hoy aquí. Usted, a quien el Espíritu ha permitido que escuche esta palabra, usted tiene que aceptar que la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios a través de sus siervos. Porque si usted no lo cree, entonces esta Biblia no le será de ningún bien a usted. Y al usted creer toda la Biblia, usted podrá ver esta Biblia en el mensaje de la hora. Fíjense el orden que yo lo estoy colocando. Si usted no cree toda la Biblia y no la coloca en su vida y en su corazón como un fundamento revelado a usted para una manera de usted agradar a Dios, la manera de Dios de agradar a Dios, entonces usted verá y discernirá todo lo que le rodea y todo lo que lee, si es conforme a ese fundamento. No coloque la otra cosa por encima de la Biblia. No lo haga. No coloque otro fundamento que la revelación de la palabra. La palabra es el fundamento. No se le olvide. Y cuando usted coloca el fundamento basado en la revelación, se activa el discernimiento espiritual. ¿Y qué hace el discernimiento espiritual? Todo lo que ve, todo lo que siente, todo lo que habla, todo lo que piensa, todo lo que oye, todo proyecto, toda acción, toda predicación, toda obra va a ser juzgada en base a la palabra del Señor. La voluntad de Dios está en su palabra. Usted que cree que Dios obra, porque a veces se aplica una soberanía no conforme a la palabra, de que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Sí, pero Él no puede romper su palabra. Ojo, tenga cuidado. Dios no puede romper su palabra. Ahora, si hay algo que usted y yo no entendemos, es otra cosa. Hay muchas cosas que he leído en las escrituras que no entiendo, pero yo no voy a decir que no es verdad. Yo lo que voy a decir es, Señor, es tu palabra. Y al ser tu palabra, mi corazón está abierto a la revelación. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero si yo me cierro y digo, eso no es así, entonces Dios no podrá revelar su voluntad y usted no podrá discernir a Dios en la escena. Es importante que el creyente, por el Espíritu Santo, en base a la palabra, usted pueda discernir, porque la palabra es la que establece el fundamento del cristiano. Y ese fundamento se debe activar
por el Espíritu Santo, porque Dios comienza a revelar, no es una revelación personal de usted o la interpretación de una persona o de alguien o de un grupo o de una denominación. No, así no funciona. La Biblia no la interpreta el hombre, la Biblia la interpreta Dios. Entiendan eso. Y con todas esas características, entonces va a ser más fácil identificar a Dios en la escena. Esa es la mejor manera, usted, hermano denominacional, de entender que el mensaje, lo que nosotros llamamos el mensaje de la hora, la enseñanza de nuestro hermano Branham, es la palabra, la interpretación de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo digamos nosotros? No. Porque lo vindica Dios. Pero para que Dios se lo pueda vindicar, para que Dios pueda hacer que su discernimiento pueda unir la Biblia con la predicación del mensaje, se requiere que usted, su actitud sea la de querer hacer la voluntad del Señor. Tiene que desear esa voluntad del Señor. Te tiene que anhelar la revelación de Dios, porque la revelación de Dios es la voz de Dios, es Dios hablando. Entiendan, la revelación de Dios no ha dejado de estar en medio del pueblo porque es Dios hablando. Si yo digo que hoy en día no hay revelación, que ya todo está revelado, estoy diciendo que ya Dios no habla. Y eso es casi que raya en la blasfemia. Hermano, yo no puedo decir que Dios no habla. El Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, el universo y todo lo que en ellos hay, el mar y todo lo que ellos hay, que el Dios puede hacer eso y que no pueda hablar. ¿Dónde dice que Dios se volvió mudo? Que Dios no revela, que Dios no dice, que Dios no expresa, que Dios no reprende, que Dios no alaba, que Dios no exhorta, que Dios no corrige, que Dios no guíe. ¿Dónde dice eso? Que Dios no puede hablar por medio de profecía. ¿Dónde dice eso? Que Dios no puede hablar por medio de un mensaje en una lengua desconocida y con una interpretación. ¿Dónde dice eso? El Dios en que hemos creído es Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y esas señales seguirán ¿a quién? ¿A los que no creen? No, ellos no lo van a ver. Es a los que creen. Estas señales van a seguir, es a los que creen. ¿Se dan cuenta? La revelación, que es fe, va a activar la palabra del Señor, las promesas del Señor. Va a activar todo lo que Dios ha prometido en la Biblia. Dios ha prometido perdonar, pero eso se activa si usted lo cree. Porque si usted cree que Dios no va a perdonarle sus pecados, entonces ese sacrificio no se hará efectivo en usted. Si usted cree que no puede vivir una vida en santidad con Dios, entonces esa palabra no se puede activar en usted. Usted no vivirá en santidad, antes vivirá en su propio camino. Y usted no podrá recibir el Espíritu Santo si usted cree que el Espíritu Santo no es para usted. Si usted le da oído al diablo diciéndole que vas a recibir tú el Espíritu Santo si tú has sido una persona malvada. Si usted le da oído a lo que dice el diablo, en vez de poner oído a lo que dice Dios, entonces usted no podrá ver el cumplimiento de la palabra, porque no cree. Y la incredulidad es una puerta, es la puerta del infierno que impide que toda bendición pueda llegar al corazón para que la persona lo crea y con la boca lo confiese. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted quien me escucha en esta hora, al oír una predicación del Espíritu Santo, fíjense que eso
Eso declara una gran responsabilidad cuando uno dice una predicación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que hablar conforme a la palabra. No puede hablar su propio pensamiento, sino que todo lo que diga tiene que ser Dios, la enseñanza de Dios, la exhortación de Dios a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Y cuánto más usted que me escucha en esta hora debe poner oídos atentos a la voz del Señor, a lo que el Espíritu Santo está revelando, a lo que el Espíritu Santo quiere mostrar, a lo que el Espíritu Santo está alertando. La Biblia y el mensaje de la hora serán distintos para usted cuando usted le pida a Dios revelación, la interpretación de la verdad. Usted quiere la verdad y Dios le va a revelar la verdad si su corazón es honesto y en realidad usted desea hacer la voluntad del Señor. Por eso, hermano, amigo que me escucha en esta hora, que su oído esté abierto, su corazón esté presto para discernir lo que el Espíritu ha de decirle en esta hora, y no solamente en esta predicación especial, sino en cada predicación especial. Escuche, y el Espíritu Santo le va a revelar lo que es conforme a la palabra. Porque el Espíritu Santo le dirá a usted, esto es conforme a la palabra y esto es no. Esto no es conforme a la palabra. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo nos guía. Él en nuestros corazones es el tutor, el que nos va enseñando a través del camino. Nos dice cuál es el camino que el creyente debe seguir, cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo, qué es lo que debemos hacer. Él lo hará, Él prometió hacerlo. Él prometió hacerlo a aquel que realmente desea hacer su voluntad. La Escritura dice, no serán avergonzados ninguno cuantos en ti confían y esperan. Si usted confía en el Señor Jesús y espera en Él, que Él hará la obra, Él lo honrará a usted, hermano y hermana. Pero recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Dios, el que se acerca a la presencia del Señor, debe creer que Dios va a escuchar su oración, que Dios va a responder su oración, que Dios le va a dar la salida a su problema, a sus luchas, y que ese clamor que está en su corazón, Él lo escucha. Y al escucharlo, está garantizado que Él lo responderá. Fíjense, al nosotros llegarnos a la presencia del Señor en esa confianza, ya nuestros oídos espirituales están atentos a la voz de Dios. Un ejemplo maravilloso es el ejemplo de nuestro hermano Branham, cómo él era desensible a la voz de Dios, cómo el Espíritu Santo le hablaba en diferentes escenas en lo natural. Y él veía al Espíritu Santo enseñándole, él veía al Espíritu Santo mostrándole el camino, él veía al Espíritu Santo diciéndole por aquí es, por aquí no es. Veía algo en la naturaleza y el Espíritu Santo apuntaba, él veía la palabra en eso que veía en la naturaleza. Él veía en el comportamiento de una persona, él veía la palabra, él veía a Dios, porque al ver la palabra usted ve a Dios. Él veía a Dios y le daba gloria a Dios y decía, esto es igual con Dios. ¿Sabía usted que así debemos ser nosotros? Nuestro discernimiento espiritual en el Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo basado en la palabra, es un radar que va a detectar a Dios en todo lo que vemos y en todo lo que oímos y en todo
en todos nuestros sentidos. Debemos ver a Dios y también debemos ver al enemigo, porque lo que no es conforme a la palabra es del diablo. No importa con cuánta educación o con cuánta intelectualidad se puede enseñar eso. Si no está conforme o con cuánto grite esa persona o cuánto se emocione esa persona o cuántos grados de educación tenga esa persona. Si lo que habla no es conforme a la revelación del Espíritu Santo, entonces no es el Espíritu Santo. La cosa es muy clara. La cosa es muy sencilla para que usted lo entienda. Y el creyente, esa condición, es una condición restaurada, ¿sabe usted eso? Porque el ser humano nació para reflejar a Dios y el Espíritu Santo en el creyente desde un principio estaba llamado a manifestar a Dios. El hombre original, Adán y Eva, ellos eran exactamente como Dios, discernían como Dios, actuaban como Dios, hablaban como Dios, hacían todo conforme a Dios. Ellos no se salieron de su orden a excepción de la caída de Eva. Y a partir de allí, esa imagen cayó, pero fue restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Esa imagen volvió a ser restaurada. Ahora, nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien debemos seguir y discernir a nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas. Él en nosotros nos va a guiar y nos va a mostrar todas las cosas. Es necesario que usted, quien me escucha en esta hora, usted sea restaurado a eso. Porque si usted, hermano o hermana que está en una iglesia, usted no es restaurado a esa condición, usted no va a ver a Dios en su entorno. No va a identificar a Dios en la predicación o en una verdad que se diga. No la va a poder identificar. Porque su discernimiento espiritual no está unido a la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Es usted el que discierne, es usted el que saca sus conclusiones. Y al usted discernir a su manera, conforme a su pensamiento, entonces va a errar en la manera en que usted se allega a Dios. Necesita el creyente ser restaurado a esa condición para identificar a Dios. Es necesario, porque sin el Espíritu Santo usted no podrá entender a Dios. Hermano, eso sí es triste. Sin el Espíritu Santo, porque cuando usted ha escuchado esa expresión, esas personas se entienden, están en la misma sintonía, en el mismo espíritu, por supuesto. Cuando unas personas piensan igual, están en la misma, piensan igual, están en el mismo espíritu. Y así el cristiano está llamado a pensar como Dios y a discernir como Dios. Hemos sido restaurados. Dios, cuando el hombre se arrepiente, Dios lo perdona, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, busca a Dios en santidad y Dios lo llena con el Espíritu Santo. Y esa persona ahora debe comenzar a caminar en madurez y escalar y crecer espiritualmente. Y el crecer espiritualmente está ligado al discernimiento espiritual. ¿Sabía usted eso? ¿Cuál es la marca o la característica de un hombre y de una mujer que son maduros? Piénselo. El discernimiento que tienen de las cosas que ven y oyen.
Cuando una persona es madura, dice, yo sé qué es eso. Y en su discernimiento natural, él identifica las cosas y las personas dicen, no, es que él es una persona de experiencia. Él sabe, ya él sabe lo que es eso y él no va a ser engañado ya por eso. ¿Se dan cuenta? En lo espiritual, cuando Dios llena con el Espíritu Santo, debe comenzar un caminar en donde estamos rodeados de muchas cosas, de mucho engaño espiritual, de mucho espejismo espiritual, de falsas voces que dicen que es Dios, muchas voces, más de 3,000 denominaciones así llamadas cristianas, sin incluir los múltiples grupos que dicen creer este mensaje de la hora. Todas reclaman originalidad. Pero ¿cómo sabe usted? El discernimiento del Espíritu Santo basado en la palabra, el Espíritu le va a mostrar lo que es conforme a la palabra y lo que no es conforme a la palabra. Lo que no es conforme a la palabra, usted lo va a dejar quieto y seguirá adelante. Pero lo que es conforme a la palabra, usted debe creerlo, abrazarlo y unirse a eso. Escuche bien eso, usted no puede ser indiferente a las cosas que el Señor revela y que el Señor muestra, porque eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un hombre. Eso puede significar el avance espiritual de un hombre y de una mujer en los caminos en el camino del Señor, porque hay un solo camino. Eso puede determinar que una persona esté preparada o no para irse en el rapto. Todo eso está implicado, todo eso está unido. Es necesario que un hombre y que una mujer estén restaurados y preparados para discernir las cosas correctas de las incorrectas. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque afuera en la calle es donde está la guerra espiritual, las trampas y las dificultades que vamos a enfrentar. Ahora, usted quien me escucha en esta hora, usted sabe en qué condición espiritual usted se encuentra. Si usted cree que su vida ha ido en un sube y baja, es necesario que usted haga un alto y usted en sinceridad vaya al altar y le diga al Señor, Señor, yo quiero acabar con los sube y bajas de mi vida, que no me ha dejado crecer espiritualmente, que no me ha dejado manifestar tu carácter, Señor, que no me ha dejado unirme completamente a ti. Yo no quiero encontrarme en una rebelión contigo, Señor, que tú me consideres una persona que no obedece, que no hace caso, un hijo que no hace caso, un hijo que está en rebeldía con su padre. No, pero ¿cómo lo sabe usted? El discernimiento se lo dirá. El Espíritu Santo vendrá y revelará. Él lo hace, Él lo hace. No que lo va a hacer, Él lo hace. Tiempo presente. En cada predicación, en cada lectura del mensaje de la hora, en cada lectura de la Biblia, Dios habla. Cada vez que usted escucha la Biblia, cada vez que usted escucha una predicación del Espíritu Santo, cada vez que usted escucha una predicación del hermano Branham, allí Dios está advirtiendo, Dios está hablando. Y Dios quiere que usted esté preparado para ese momento, para cuando usted vaya al campo de batalla, cuando vaya a enfrentar las artimañas del diablo, que usted no vaya a ser engañado, engañada por el enemigo. No se deje engañar por el diablo. Seamos
más humildes en la presencia del Señor. Cerremos toda puerta para que el diablo no se pueda meter y que solo nuestro Señor Jesucristo tenga la preeminencia en nuestras vidas. No juegue con eso. No juegue con eso. Porque eso puede hacer que Dios pase por encima de usted y usted no lo vea. Hermano, eso sí es triste. Que Dios esté exhortándole, invitándole y usted no lo discierna. Que usted no lo reconozca. Que usted le dé la espalda. E inclusive que usted combata a Dios. Hermano, usted pudiera viéndose luchando en contra de Dios. Usted pudiera verse como un enemigo de Dios resistiendo la obra del Señor. Tenga cuidado. Pídale al Señor discernimiento si en su corazón hay sinceridad. Si en verdad de todo corazón usted desea hacer la voluntad del Señor. Es necesario porque estamos rodeados de diferentes influencias y no solamente eso, se están cumpliendo señales por doquier delante de nosotros. Señales espirituales, señales nacionales, señales mundiales, señales naturales. Las señales se están multiplicando por todas partes. Y el Espíritu Santo en usted es el que lo hará actuar en base a esas señales. ¿Me explico? Usted quiere entender lo que yo le estoy explicando. Vea las cosas naturales. Vea cómo la naturaleza responde. Cómo la naturaleza responde ante esas señales naturales. Y para fundamentar lo que se ha comenzado a decir y lo que se está diciendo, les invito a leer Mateo 24, el capítulo 32 y 33. Y también, porque son dos escrituras, primero vamos a leer Mateo 24, del 32 al 33. Mateo 24. Leemos la palabra. Pero primero voy a tomar un poquito de agua con su permiso. Hoy sí tengo sed. La primera escritura, Mateo 24, del 32 al 33, la leemos en el nombre del Señor Jesucristo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. La otra escritura es Mateo también, el capítulo 16, del versículo 1 al 4. También leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que le mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando es la tarde del día, decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? Y esto fue una palabra para esa generación. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue.
Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Que el Señor nos siga enseñando y el Señor abra el entendimiento espiritual para usted en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias por la revelación. Gracias, Señor, porque esta palabra va a encontrar corazones dispuestos para escuchar tu voz y obedecer tu palabra. Señor, que todo fundamento errado sea quitado y que tú puedas enseñarnos a todos, Señor. Que tú puedas, Señor, oh Padre amado, hablarnos y que al estar el fundamento correcto tú puedas construir una estructura sólida que resista las tempestades, las luchas, las pruebas, los engaños y que pueda permanecer firme dando testimonio de tu palabra, de tu vida, de tu poder y de tu carácter. Gracias te damos, Señor. Ponemos esta predicación en tus manos, bajo la guianza de tu Espíritu, que tú nos hables a todos. Que no sea yo, sino tu Espíritu hablando en esta hora. Y que los oídos espirituales de tus hijos sean abiertos y que ellos reciban la palabra, reciban sanidad, reciban liberación en esta hora. Danos el pan en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, el discernimiento del Espíritu Santo en base a la palabra es el que va a establecer lo que usted determina acerca de las señales que se están multiplicando en todas partes. Y yo les decía, en las cosas naturales, usted puede ver que eso se cumple. Usted ve a los animales, a las plantas, reaccionando ante señales. Hay misterios, lo que el hombre llama misterios de la naturaleza, como ciertos animales basados en lo que ellos llaman un ciclo biológico, reaccionan en el tiempo preciso, en el momento preciso y comienzan a hacer cosas que ninguna academia les ha enseñado, ningún instituto teológico les ha enseñado, ni ninguna escuela, ni ninguna universidad, sino que ellos de generación en generación, a través de los siglos y siglos y siglos, esos animales y la naturaleza, las plantas han hecho lo mismo una y otra vez. Nadie les enseña a ellos cómo hacerlo. Ellos reaccionan ante las señales. Ellos reaccionan. ¿Quién le dice a un árbol en la época de otoño que largue las hojas y guarde la vida en las raíces? ¿Quién le dice a un árbol que haga eso? ¿Quién le dice a un árbol, después que soporta un frío intenso en el invierno, quién le dice que vuelva a brotar la vida para que vuelva a florecer la naturaleza, las flores y las plantas? ¿Quién le dice a esos animales que emigran? Cuando llega la hora de la emigración, nosotros por nuestras fechas sabemos que a un animal le toca emigrar. Pero ¿quién les dice a ellos? Ellos tienen reloj, ellos tienen calendario. Hay una inspiración, una revelación. Nosotros lo llamamos instinto animal, pero es una inspiración. Dios está detrás de eso. Estamos hablando de seres vivos. Hay una inspiración de Dios. Eso está determinado por Dios. Ellos responden a esa inspiración. Y comienzan eso, cuando son aves, comienza, como decía el profeta, están tranquilos. Pero llega un momento en que un pato comienza a aletear. Uno. Fue el primero, fue la primicia que recibió esa inspiración. Y ese pato inspira a los demás patos. Y los patos, pareciera que esa inspiración se riega en ese grupo de pájaros.
Y ellos comienzan una inquietud y comienzan los pájaros también a agitar y a desear volar a zonas más cálidas o a zonas especiales en donde puedan encontrar comida. ¿Quién le dice a esos animales en el África que hacen? Corren kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ellos ven las señales. Ven que en sus territorios ya no hay comida. ¿Cómo saben ellos que? Y hay algunos animales que nunca han visto la otra tierra, pero hay una inspiración que les dice, es por aquí, es por aquí. Y los animales, cuando llega la hora, uno es el que comienza y después otro y otro y otro. La inspiración, la revelación se va regando entre ellos y los animales salen a su destino y ninguna academia ni ningún satélite con GPS les dice a ellos hacia dónde tienen que ir. Esos animales esos peces van a los mismos lugares y hacen la misma cosa una y otra vez. Después de años, ellos regresan a esos mismos lugares en donde sus antepasados por siglos y siglos también fueron y pusieron sus huevecillos y murieron. Vea la naturaleza cómo reacciona ante las señales que ven. Cuando hay cambios de estaciones, ellos se van preparando. Ellos reaccionan. La naturaleza capta porque esa es la naturaleza de ellos. La inspiración viene a ellos y ellos reaccionan en base a lo que son. Cuando viene la inspiración a uno de esos alces o esos búfalos que recorren kilómetros, ellos no se van a sumergir en las profundidades de un mar, no. Ellos saben hacia dónde tienen que ir. La inspiración viene a ellos. La naturaleza está llena de eso. Hace un momento yo salí y yo escuché en la plaza algo que me trasladó a muchos años atrás, cuando yo tenía 6, 7, 8, 9, 10 años, era más común. Escuché el sonido de una chicharra. Yo dije, ese sonido me traslada hace 40 años. Pero esos animales, una y otra vez, cuando llueve, ellos hacen lo mismo. Salen y comienzan a hacer lo que están llamados a hacer. Responden a su tiempo. Ellos saben que tienen un tiempo para reaccionar. La naturaleza hace eso. Todos los animales hacen eso. Reaccionan de la misma manera. La inspiración, recuerde que nada en este mundo tiene vida si Dios no se la ha dado. Así sea un animal microscópico o un animal enorme como las ballenas que surcan los mares y van a los mismos lugares. Y lo que nosotros llamamos instinto se desarrolla en ellos de la misma manera. Ese es el mejor ejemplo. Observe usted la naturaleza. Observe una hormiga. ¿Quién le enseña a una hormiga? ¿Cómo saben cuál es su lugar? Hay una inspiración que produce. La inspiración puede producir o activarse basado en cambios biológicos, naturales, químicos. Todo se une y ellos lo captan. Ellos captan que hay un cambio, hermano. Eso lo decía el hermano Branham en su día y ahora la ciencia lo confirma. Los animales saben cuando hay un temblor, hay una actitud, cambia una actitud y ellos buscan irse lejos
de lo que ellos consideran un lugar peligroso, se van a lugares altos y abiertos. ¿Quién le dice eso a un animal que haga eso? ¿Quién le enseñó a ellos eso? Ellos están afiliados a un instituto sismológico para que les avise cuando va a haber un temblor? No, ellos lo saben, hay una inspiración, una revelación. Los animales no han perdido eso. Han pasado siglos y siglos y siglos y los animales no pierden eso ni lo perderán. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Pero hay uno que sí lo perdió. Perdió su espíritu. Usted nunca podrá hacer que un ave se comporte distinto a lo que fue creado en el original. Un ave siempre será un ave. Un caballo siempre será un caballo. Un elefante siempre será un elefante. Una hormiga siempre será hormiga. Cada simiente conforme a su género se comportará y reaccionará de acuerdo a su género. Ese es su espíritu. Usted no necesita enseñarles porque ellos lo saben. Ellos están a su manera, esos seres vivos, y eso yo incluyo plantas, están conectados a Dios. Ellos están conectados a Dios. Ellos ven, ellos perciben, ellos actúan. Menos el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre perdió su espíritu. Ya el espíritu con que debió haber nacido el hombre, lo perdió. Ahora nace sin un espíritu. ¿Y a qué espíritu se refiere usted, hermano? ¿Acaso el ser humano no nace con el espíritu humano? Me refiero al Espíritu Santo. El hombre, ¿sabía usted eso? Que el hombre estaba llamado a nacer con el Espíritu Santo. El hombre no iba a nacer por el sexo, iba a nacer por la palabra hablada creadora de Adán y de Eva. El hombre iba a nacer con el Espíritu Santo. Una creación directa. El hombre no iba a necesitar arrepentirse de sus pecados. No iba a necesitar buscar a Dios en santidad porque ya esa iba a ser su condición natural. No iba a pecar porque el Espíritu Santo en ellos iban a guiarlos a la palabra, siempre a la palabra. Fíjense, el hombre perdió eso. Por eso usted ve que el hombre manifiesta posiciones de locura. De locura. Usted lo va a ver comportándose de las maneras más absurdas, más pervertidas, más crueles, más antinaturales. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted ve a los seres humanos comportándose de esa manera? Porque perdieron su espíritu. Y al perder su espíritu, perdieron el discernimiento de captar y entender a Dios en la escena. Lo voy a repetir. Al nacer sin el Espíritu Santo, el hombre no tiene la capacidad de captar y de entender a Dios en la escena. No lo entiende, no lo ve, no lo capta, no lo comprende. Antes, su discernimiento es natural. Los científicos deberían probar que Dios existe, pero al nacer sin el Espíritu Santo, su intelectualidad y sus dones de sabiduría lo pervierten y los hacen negar a Dios, no
captan, no ven que no puede haber un ser vivo sin que un Dios les haya dado la vida. Usted puede unir todos los elementos químicos que usted quiera y usted no puede crear vida. El hombre no puede crear vida. Solo uno crea la vida, Dios. Pero la condición del hombre le impide ver a Dios en la escena. Le impide ver a Dios hablando. Le impide ver las señales de Dios en la naturaleza. Le impide ver las señales de Dios en las cosas naturales, en las cosas políticas. Le impide ver a Dios, las señales de Dios en la condición religiosa. Muchas iglesias cristianas se han caído de la gracia. Pero como no tienen el Espíritu Santo, no disciernen, pero tienen la palabra, pero no tienen el Espíritu. Y sin el Espíritu no pueden captar la señal del tiempo en que viven. No pueden discernir la condición en la que viven. La generación del Señor Jesús tenían la ley, pero no tenían el Espíritu. ¿Y qué pasó? Fallaron en reconocer a Jesús. No vieron a Jehová en Jesús. Hermano, cerraron sus corazones a la revelación del Espíritu Santo. El Señor se manifestó las señales del Mesías. Pero Israel no lo captó, no lo entendió. Antes atribuyeron esas obras a Beelzebú, lo llamaron falsa doctrina. Viene a engañar al pueblo. ¿Cómo es posible que personas que tenían el fundamento de la palabra no captaron a Dios en Jesús? Porque no tenían el Espíritu Santo. No estaban llenos del Espíritu Santo. Fue una generación que, aunque todavía el sacrificio no había sido hecho, sus corazones estaban cerrados. No querían la revelación. Solo unos pocos abrieron su corazón a la revelación del Espíritu Santo. Solo unos pocos. La gran mayoría no discernió a Jehová en Jesús. No discernió el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. No discernió que las señales y las maravillas que hacía Jesús era Jehová en Jesús, captando su atención, mostrando que era el gran Jehová, Jehová Jireh, revelándose a ellos. Pero como el Espíritu nos habló la semana pasada, una humilde mujer samaritana, despreciada por todos, ella sí captó. ¿Por qué? Porque ella tenía el Espíritu Santo, porque ella quería hacer lo correcto, ella quería adorar a Dios correctamente. Y como se dijo al principio, si es honesto, si usted es honesta y quiere realmente hacer la voluntad de Dios, Dios se allegará a usted y le revelará como hizo con esa mujer. Pero aquella generación mostró que no estaba interesada en hacer la voluntad de Dios. Y cuando vino las señales, no lo vieron, no percibieron al Señor. Como lo que estamos hablando de los animales y de las plantas. Cuando las señales de la naturaleza empiezan a titilar, ellos lo ven y accionan. Pero el hombre reacciona ante las señales de Dios.
¿Cuál ha sido la reacción del hombre ante las señales de Dios? ¿Cuántos han abrazado la verdad? ¿Cuántos le dan la espalda al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Esta escritura nosotros siempre la aplicamos a Israel. Es cierto. Él les dijo, cuando la higuera brota, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, esa es una señal de que viene el verano y la gente se prepara. Así vosotros, cuando vean las señales en nuestro medio, debemos saber que la cosa está cercana. El cumplimiento de todas las promesas está cercano. Dios está a punto de llevarse a su novia gentil y está a punto de cumplir su promesa al pueblo judío con Moisés y Elías. Eso es lo que viene. Pero usted lo está captando. Está en la condición espiritual para captarlo y reaccionar ante esas señales. No ve al Espíritu Santo aleteando en este tiempo. ¿Y qué representa ese aleteo espiritual? Un avivamiento espiritual. ¿O usted quiere simplemente sentarse en la silla de la predestinación y esperar que eso venga? Lo que Dios va a traer, eso lo va a traer Dios, porque Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él ha predeterminado en la palabra. Pero ¿acaso el Espíritu Santo en usted entiende lo que Dios está haciendo? ¿Acaso no discierne que ya comenzó el aleteo? Debe comenzar el aleteo espiritual. Debe comenzar un clamor. Debe comenzar un arrepentimiento genuino y profundo. Debe comenzar un examen profundo. Cuando las señales, cuando ya se acerca, cuando una persona va a viajar, ¿qué es lo que hace? Empieza a chequear la maleta. Estará todo. Estará el pasaje, estará el pasaporte, estará la visa, estará el dinero. Esas señales, cuando el reloj le dice, dentro de 2 horas va a salir el avión, la persona quiere estar segura de que cuando le pidan el boleto, lo tiene sellado y con todos los requisitos. Las señales nos están llamando a una atención. Dios está hablando en lo natural, en las naciones, pero muy sobre todo en la condición espiritual. Hay una tibieza espiritual en los así llamados creyentes. Ya no hay el mismo fervor. Hay mucha intelectualidad del mensaje, de la palabra, pero poca manifestación de ella. Ojo, esa es una señal. ¿Una señal de qué? Una señal que la influencia de la Odisea ha arropado a muchas iglesias, a muchas personas, a mucha gente, a muchos ministros. La señal que hemos entrado en la segunda generación, una generación que no vio las maravillas que Dios hizo y que captó la intención de Dios. Esta generación ha cerrado su corazón a la revelación, pero eso tiene que cambiar, porque el Espíritu Santo dijo, habrá una novia. Tiene que haber patos aleteando ya. Y eso demostrará si en usted está el Espíritu que responde a las señales de Dios,
Porque solo con el Espíritu Santo usted va a reaccionar a las señales de Dios. No que usted tenga muchos años en una iglesia, no que usted conozca de principio a fin la Biblia o los mensajes del hermano Branham, sino que en usted esté el Espíritu Santo que capte y reaccione a la señal del Espíritu. Porque la señal es una voz. Cuando hay una señal, cuando usted va en una carretera y usted está manejando su vehículo y usted ve un aviso con unos símbolos, usted lo puede pensar, pero usted perfectamente puede decir, ahí está una señal que significa esto. O sea, la señal tiene una voz, tiene un mensaje. Hermano, la señal tiene un mensaje. Y las señales traen un mensaje de Dios para usted. Dios habla directamente a su iglesia por medio de profecía, por medio de la palabra, por medio de la revelación. Pero Dios también habla por las señales nacionales, naturales y religiosas. Dios habla, pero ¿acaso el Espíritu Santo está en usted para captar esas señales? ¿Acaso no entiende que Dios quiere que usted comience a aletear? Hermano, ¿y qué da a entender usted cuando habla de que debemos comenzar a aletear? Debemos comenzar a orar. Debemos comenzar a clamar. Debemos comenzar a hacernos un examen. Debemos responder a una santa convocación, porque está llegando la hora del reto. Usted, hermano, que está peleado con otro hermano, iglesia peleado con otra iglesia, llegó la hora. La santa convocación. Dios está enviando sus señales a usted. Animal divino de Dios, vamos a llamarlo así. Usted que tiene la vida de Dios debiera de captar eso y debiera de reaccionar a eso. ¿Cuál es su reacción ante eso? Usted discierne la condición espiritual en su iglesia y sabe que no están en el nivel que debieran de estar. O usted se justifica delante del Señor. Cada cabeza es un mundo. Yo no puedo mandarlos a todos. Usted no, pero el Espíritu Santo sí. Usted es responsable por decir la verdad y hacer que el pueblo obedezca la verdad. Usted, los ministros, son esos primeros patos que debieran de estar aleteando. ¿Sabe usted eso? Los ministros son esos gansos, esos patos salvajes que debieran, que el hermano Branham decía, los primeros que comienzan a alertar al pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La novia ha perdido el paso. Ya esta generación no camina igual que la generación del hermano Branham. La generación del hermano Branham hacía maravillas. Creían la palabra. La generación de hoy dicen que eso ya no es necesario. Hermano, ¿qué pasó? ¿Será que muchos no tienen el Espíritu Santo para discernir lo que la palabra dice? Porque el Espíritu Santo, si empieza a vivificar algo en la palabra, mi deber es pedirle al Señor, el que me guía. Señor, tú prometiste que tú nos guiarías a toda verdad. Yo estoy viendo un movimiento y si es tuyo, tú me lo vas a revelar.
Dios no revela mentiras. Si usted es de un corazón honesto y sincero y quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a honrar, Dios lo va a escuchar a usted. Aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, el que quiere hacer lo que le agrada a Dios, el que quiere romper esa atmósfera, porque a lo mejor él también siente que sus alas están caídas, que a lo mejor no ora como antes, que no vigila como antes, que hoy en día hace cosas que hace 20, 30, 40 años no hacía. Tenía temor de Dios de hacerlas. Pero hoy en día lo ve como algo natural. ¿Qué pasó? A lo mejor sus alas, como dice la misma profecía del Espíritu en la Biblia, que la maldad de muchos se iba a multiplicar, la gente haciendo lo malo, y las alas de muchos se iban a enfriar, ya no iban a querer aletear, no. Bueno, yo me conformo con llegar y me como mi alpiste y se goza al oír la historia de ese águila poderosa. El hermano Branham, mire cómo esa águila se remontaba a las alturas y las águilas mirando para arriba. Hermano, si usted es un águila, usted debe empezar a aletear. Debe empezar a aletear. Es la hora. Las señales nos dicen eso. Usted no debe esperar que llegue la hora, el último minuto, para reaccionar, porque tal vez no le dé oportunidad y chance. En aquella escritura de la parábola de las 10 vírgenes hubo una señal, una voz. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. 10 tenían lámparas, 5 tenían aceite y 5 no. 5 sabían y pagaron el precio. 5 sabían pero no pagaron el precio. Fíjense, las 10 sabían, 5 sabían y pagaron el precio. 5 sabían, pero no quisieron responder, pagar el precio, porque había un precio. Y si no lo recibieron, era porque no lo quisieron pagar, les pareció demasiado duro. Mano, voy a perder popularidad. Ya la gente me va a dar la espalda, ya no voy a ser la persona popular de antes. Me van a llamar fanático. ¿Se dan cuenta? Ahí había un precio, pero a lo mejor las 10 vírgenes dudaron. Las 5 que no tenían aceite dudaron. Y dijeron, nosotros tenemos lo perfecto. Nosotros somos vírgenes. ¿Quién nos quita que seamos vírgenes? Somos puras. Somos santas, somos morales. Es cierto, pero no tenían el aceite. ¿Se dan cuenta? No captaron la señal que les dijo, el esposo viene. Había que actuar. Y no quisieron actuar. Ahora, este es el tiempo en que Dios quiere que usted... Yo pudiera ilustrarlo con diversos animales, puedo llamarlo el ganso o como el pato salvaje, pero voy a llamarlo a usted águila. Llegó la hora en que las señales ya indican que debe comenzar a aletear. No se deje agarrar por el frío de la Odisea. No se deje envolver por el engaño religioso de la Odisea. No permita que el diablo siembre raíz de amargura en contra de su hermano o de su hermana. Vuelva al primer amor. Vuelva a la unidad con Dios.
Porque si usted logra primero la unidad con Dios, la unidad con su hermano vendrá en consecuencia. Porque usted no puede estar unido a su hermano cuando no está unido a Dios. Porque Dios no quiere uniones políticas. Dios quiere uniones espirituales en un solo amor, en una sola visión. La visión de Dios. Un solo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta el tiempo en que estamos viviendo? Usted quien me escucha en esta hora, ¿cuál ha sido su reacción ante las señales naturales, ante las señales nacionales, internacionales y espirituales? No le importa, no capta, no entiende. No entiende que todas las piezas se están uniendo. Usted pudiera decir, mire lo que está pasando, mire, pero las señales para actuar. Las señales son para actuar. La Escritura habla que Daniel dice que miró atentamente las profecías y vio que ya se habían cumplido los 70 años que el Espíritu había dicho acerca de la cautividad en Babilonia. ¿Y por qué Daniel se fue? ¿Qué produjo esa señal en Daniel? Bueno, aquí como que nos vamos a quedar un buen rato porque yo veo que la cosa como que está muy cómoda en Babilonia. No, llevó esa águila a aletear. ¿Y cómo hizo para aletear? Se fue a ese lugar a orar y a clamar. ¿Se dan cuenta lo que el Espíritu no cambia la manera? La iglesia, hay una santa convocación, está llamada a ir al altar en este tiempo. Esa deberá ser la respuesta a esa señal. Daniel lo mostró porque vio una señal, vio la condición religiosa y natural de Israel y no vio visos de querer regresar. Estaban muy cómodos en Babilonia. Y no solamente Babilonia, estaban muy cómodos en Grecia. Estaban muy cómodos. Por eso el Espíritu Santo peleó contra esos príncipes de esas naciones. Esos príncipes los tenían agarrados. Quédate aquí en Babilonia, quédate aquí en Grecia. ¿Qué vas a hacer en Israel? Y Miguel, debes regresar. Esa era la guerra, hermano. Olvídese, en su mente a lo mejor viaja a la guerra de la galaxia. No, en la mente era la guerra. Debes regresar a Israel. Ya se cumplieron los 70 años. Y el príncipe de Grecia y el príncipe de Babilonia y el príncipe de los caldeos le decían, quédate aquí, sé un caldeo. Tú puedes ser un religioso judío aquí en Babilonia y en Grecia. ¿Quién dice que no? No hay que ser fanático. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo la señal puso a Daniel a clamar. Él captó la señal y accionó. ¿Usted está captando las señales del tiempo? ¿O no hay Espíritu Santo para captar las señales del tiempo? Y no hay Espíritu Santo para reaccionar a las señales del tiempo. Examinémonos todos. Todos debemos hacernos un examen delante del Señor. Muchos tienen proyectos, muchos tienen deseos, pero ¿acaso sus proyectos y sus deseos giran en torno a lo que Dios quiere en este tiempo? ¿Usted está remando en la misma dirección que Jesús? ¿O usted está remando por su cuenta? Que el Señor nos ayude. Hagámonos un examen en esta hora. Voy a hacer una oración por ustedes. Bondadoso Padre Celestial,
Señor, las señales se están multiplicando en todas partes y muchos no reaccionan. Señor, que tu Espíritu Santo hable en amor a cada corazón. Y esos hombres y mujeres predestinados que puedan captar tu señal. Tu siervo, el profeta, era un hombre sensible al tiempo en que vivía. Nosotros también debemos ser sensibles y accionar en base, porque la señal, la voz de la señal demanda una acción. Porque la naturaleza, lo acabamos de ver, la naturaleza responde a la voz de la señal. Ellos hacen y nosotros también debemos hacer. Ayúdanos a todos nosotros, ten misericordia de tu pueblo. Perdona a tu pueblo, Señor, por la frialdad. Que pueda haber un avivamiento, un despertamiento en nuestros corazones y que podamos captar la visión espiritual de lo que tú quieres que hagamos, Señor. Esta palabra no va a volver a ti vacía. Sé que hay simiente sincera que desea hacer la voluntad del Señor. Que esta palabra llegue a ellos y que pueda haber un despertamiento sincero en tu presencia. Un despertamiento honesto que, Señor, en oración podamos captar las señales que tú nos das, que hablan y dicen, ya la hora está cercana. Señor, ayúdanos en esta hora, que podamos todos reaccionar y responder a ese llamado. En el nombre del Señor Jesucristo, pido por la novia, aquellos que necesitan de tu ayuda, haz que, Señor, tu Espíritu Santo comience a hacer la obra en nuestros corazones, Señor. Tú has de perfeccionar la obra. Habrá una novia y que podamos, Señor, llegar en victoria, Señor, haciendo tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra palabra, otra señal del Espíritu Santo. Porque los primeros, repito, los primeros que tienen que comenzar a aletear son los ministros. Ellos, como predicadores, están en la obligación delante del Señor de despertar al pueblo al tiempo en que estamos viviendo. Cada hombre que se para detrás de este púlpito tiene una responsabilidad dada por Dios. Y ellos vienen dispuestos a que el Espíritu Santo hable a través de ellos. Y usted, sus oídos sean abiertos y su corazón sincero delante del Señor, y Dios se revelará a usted. Todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Esa santa convocación, esa oración a las 3 de la tarde. El Espíritu está llamando. Esa es la reacción de la novia a esa señal, a lo que el Espíritu habla. Tiene que haber una señal. Y Dios quiere que usted, no importa el lugar donde usted viva, no importa, únase a ese clamor, porque Dios está llamando es a los suyos. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra por nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, que ha respondido al llamado de Dios, ha captado la visión de Dios y ha puesto todo su esfuerzo en aletear y llevar al pueblo a la visión correcta, al clamor correcto, a la posición correcta, para que cuando el Espíritu venga, nos encuentre en nuestro lugar. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer Online, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, la voz de la señal requiere una acción. No es solamente decir, hay una señal, porque hay una costumbre de ver las señales y no reaccionan. Si usted ve que algo está a punto de explotar y usted ve que se está poniendo al rojo vivo, esa es una señal. Yo fuera usted y me alejara.
Esa es una señal. Vemos cómo las naciones se están calentando. Vemos que, fíjense el contraste, eso es una señal. Las naciones se están calentando en guerras y el pueblo se está enfriando en una religión. Ese contraste no es natural. Debemos accionar. Y la acción comienza en el altar. Señor, envía un avivamiento a tu pueblo para que tu pueblo esté preparado y listo para cuando tú has de determinar en hacer el cumplimiento de lo que tú has profetizado a través de tus siervos los profetas en este tiempo final. Súmese usted, dígale al Señor, yo quiero ser uno de esos, yo quiero ser uno de esos. Señor, quita de mí toda iniquidad, todo pecado, toda incredulidad. Señor, yo quiero ser uno de esos que van a manifestar a Cristo aquí en la tierra. Perdona toda incredulidad. ¿Lo hará usted? ¿Va a empezar a aletear en el altar? Es la hora. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.